En Lucas 23:46, nosotros encontramos la séptima palabra de Jesús. Y la última palabra dice así: y Jesús, clamando a gran voz, dijo, y esto fue lo que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue su última palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan lo describe de esta manera. El 19:30 de Juan dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los evangelios se complementan unos con otros. Y qué bueno que tenemos 4 evangelios, donde el uno le pone cierto énfasis en el pueblo judío, otro en los pueblos gentil, otro para todas las personas. Y siempre es un complemento lo que uno dice de lo que el otro dice. El uno se extiende, el otro es más resumido. Juan dice: consumado es. Tetelestai, que nos fue presentado ya, que era una palabra que se usaba en transacciones comerciales por lo general. Tetelestai lo que significa es cuenta saldada. La cuenta está pagada, no debo nada. Y después de haber dicho esa significativa palabra, dice la Biblia que inclinando la cabeza entregó el espíritu. Hay 2 palabras en la cruz que el Señor menciona a su Padre, y esa es la primera, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta última, cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto no es más que el cumplimiento profético de lo que ya el salmista había anunciado en el capítulo 31, versículo 5. Este salmo también mesiánico que habla acerca de Jesús dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Quiero presentar rápidamente este sermón en 3 partes. La primera, comprobar por la Escritura que la muerte de Cristo fue una muerte real. La segunda, que la muerte de Jesús fue una muerte voluntaria. Y la tercera, que la muerte de Jesús fue una muerte ejemplar. Cuando yo hablo de que la muerte de Jesús fue una muerte real, tú me puedes decir: bueno, ¿y por qué no fue real? Porque a lo largo de la historia de la iglesia se levantaron muchas sectas que no creían que la muerte de Jesús era una muerte real. Por ejemplo, hay la posibilidad lógica número 1. Algún día se dijo que el verdadero Jesús nunca fue crucificado, que alguien lo sustituyó a él en la cruz. Eso es un pensamiento, una posibilidad lógica. Decían que el verdadero Jesús nunca fue crucificado, que alguien lo sustituyó en la cruz. Pero ¿cuál es el argumento que tenemos para esta falacia? Si Jesús no fue crucificado, entonces la historia nos ha engañado. Pero la Biblia dice que Judas lo entregó, que es un hecho histórico. Los discípulos fueron testigos de su arresto. También Anás, Caifás, Pilato y Herodes, cuando lo interrogaron, estuvieron cara a cara con el Señor. El Sanedrín interrogó a Jesús. La madre de Jesús y otras mujeres lo vieron crucificado. Escritores en el Nuevo Testamento estaban seguros que el verdadero Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, esa posibilidad queda desbaratada. Pero hay otra segunda posibilidad lógica. Y la segunda posibilidad lógica es que Jesús
Nunca murió porque Dios nunca muere. ¿Cómo puede morir Dios? En el Calvario, dicen ellos, la apariencia espiritual de Jesús fue la que fue crucificada, la apariencia. En esos tiempos, en el siglo I y II, se levantó una secta, la secta de los docetistas. Y los docetistas negaban la verdadera humanidad de Jesús. Ellos decían que Jesús era espíritu. No lo veían como un hombre. Entonces allá en la cruz, decían ellos, fue esa apariencia de hombre que fue crucificada. Entonces, hacían de Jesús una apariencia humana. ¿Cuál es nuestro argumento? Que Jesús no tuvo apariencia humana. Jesús fue un verdadero hombre. Porque Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansado, Él durmió, Él comió, Él bebió, Él lloró, Él se cansó. Era un hombre, pero sin pecado. La tercera posibilidad lógica es que en el Calvario Jesús disimuló su muerte. Disimuló su muerte. Lo que depositaron en el sepulcro, según estas personas que sostienen esta posibilidad, es que los que depositaron en el sepulcro fue a un Jesús que parecía muerto, pero estaba vivo. Pero tenemos argumentos bíblicos que desmienten esa falacia. Por ejemplo, Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Juan 19:40 dice: entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 20:5-7: e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, tras él entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, como una momia, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Con el sudario solamente Jesús se hubiera asfixiado. Nada más. Entonces Jesús no es que disimuló su muerte. No es que depositaron en el sepulcro a un Jesús que parecía muerto pero estaba vivo. Él murió realmente. La posibilidad lógica número 4 es que la narración que hacen los 4 evangelios no se debe interpretar literalmente, sino figurativamente. ¿Cuál es el argumento que hay para esto? Bueno, la misma narración bíblica de la crucifixión demanda una interpretación literal de los hechos narrativos. La evidencia bíblica, histórica y eclesiástica es fuerte en defender la postura de que Cristo murió realmente. Y la última posibilidad lógica, número 5, es que Jesús murió verdaderamente y realmente. Y es la que nosotros estamos adheridos. Jesús murió verdaderamente y realmente. ¿Qué argumento tenemos? El argumento de los evangelios. Mateo 27:50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Juan 19:30: entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Marcos 15:37: y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nosotros pensamos, hermanos, y creemos que el hombre es materia y espíritu, y la muerte separa estas dos naturalezas.
Ahora, el testimonio bíblico a favor de la muerte real y verdadera de Cristo el Señor es abundante en el libro de los Hechos, en Romanos, en Primera de Corintios, en Colosenses. No los vamos a ver por el tiempo. Pero el Señor también, tú sabes que profetizó la realidad de su muerte 4 veces antes de morir. Mi segundo punto tiene que ver, habiendo visto que la muerte de Jesús fue una muerte real y verdadera. Mi segundo punto tiene que ver ahora que la muerte de Jesús fue voluntaria. Voluntaria. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. De hecho, cuando fue tomado en el Getsemaní, tú sabes, ahí Pedro echó el manabita, saca la espada y a cortar orejas se ha dicho. Y el Señor le dice, oye, mete tu espada. ¿Tú acaso no crees que yo puedo pedir a mi Padre más de una docena de legiones de ángeles para que me defiendan? No necesito que tú me defiendas. La muerte de él fue una muerte voluntaria. Nadie toma mi vida, dijo él. Yo la pongo voluntariamente. Entonces, la muerte de Cristo descansa en 2 pilares. Primero, en que fue un hecho divino. Pero en segundo lugar, fue un acto ya planificado por los hombres. Dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Aquí el Señor ve su muerte, porque estas palabras las pronunció el mismo Jesucristo. Él ve su muerte como necesaria para la salvación de la humanidad. La serpiente es tipo del pecado y el asta donde estaba esa serpiente es tipo de la cruz de Cristo. O el antitipo, como dijo el hermano Jorge. El tipo es el asta de la serpiente. Juan 6:51 dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. El maná es tipo de la encarnación de Cristo y de la vida que Él ofrece. Y Él invita a los que deseen comer de ese pan, que es su carne. Él dijo en Juan 10:11, un texto muy conocido, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida. Eso revela que Cristo, como el buen pastor, tenía que morir por los perdidos, dando la oportunidad a estos de recibirlo como el pastor de sus almas. Y Juan 10, 17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y es el pasaje más claro de la muerte voluntaria de Cristo, este que acabamos de leer. Cristo murió simplemente porque Él quiso voluntariamente morir. La decisión de morir estaba en sus palabras. En nuestras mentes nos parece que a Jesús lo mataron. ¡Ay, qué malo estos judíos, estos romanos insensatos! No fue él que voluntariamente tenía que morir. La Biblia nos revela que Jesús dio, entregó y ofreció su vida voluntariamente. ¿Fue un hecho histórico? Sí, fue histórico. ¿Fueron culpables los judíos? Fueron culpables los judíos. ¿Fueron culpables los romanos? Fueron culpables los romanos. ¿Fuiste culpable tú? Fuiste culpable tú. Y yo también. Tú y yo estábamos representando allí a esos que lo crucificaron. Si no sería por la gracia salvadora de Cristo, no estuviéramos aquí hoy. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue no solamente real y verdadera, sino también voluntaria. Y en tercero y último lugar, la muerte de Jesús
Fue una muerte ejemplar. Para muchos, la muerte es el fin de la historia. Para el cristiano, es el inicio de una nueva vida. Por supuesto, una nueva vida en Cristo el Señor. Para muchos, la muerte es el desconsuelo más grande, la tragedia peor de todas. Cuando muere un ser querido, eso pensamos que eso es el acabose. Claro, el que no tiene esperanza tiene que verlo de esa manera. Pero el que conoce a Cristo sabe que recién su día empieza. Su mañana gloriosa empieza. ¿Qué significó la muerte para los hombres en la Biblia? Para Isaac, dice Génesis 27:2, esto significó: y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. No sé el día de mi muerte. La muerte no era lo más grande para él. Él sabía que tenía que morir, pero dijo, yo no sé el día de mi muerte. Para Job 7, del 7 al 10, dijo él, recuerda que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más, tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. ¿Qué significó la muerte para David? Dice el Salmo 39:5. He aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es un soplo. ¿Qué significó para Salomón la muerte? Dice Salomón en Eclesiastés 3:1 y 2. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Qué significó para Moisés? Salmo 99, dice Moisés, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Para Pablo, la muerte significaba lo siguiente en Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me encanta esa definición que él tenía. ¿Sabes por qué? Porque él veía la muerte con esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para muchos el morir es pérdida. Se acaba el negocio, ya no hay quien me lleve a la iglesia, ya no está el viejo que estaba a mi lado. Cristo dijo, para mí el morir es ganancia. Por lo tanto, querido hermano, la muerte sin lugar a duda es una experiencia ineludible. Es un encuentro con el que tú y yo tenemos que en un momento dado a encararla. Termino con este texto. Eclesiastés 8:8 dice lo siguiente. Dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Por lo tanto, mis hermanos, el día que tengamos que morir, moriremos, partiremos. La muerte de Jesús fue una muerte ejemplar. No fue por una pandemia, no fue por un cáncer, no fue un asalto frustrado. La muerte de Jesús fue que Él entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. No tengas en poco la muerte de Cristo. Es tan importante eso, ¿sabes por qué? Porque hasta dejó
una señal para que recordemos su muerte, la cena del Señor. Cada vez que tú vienes y participas de la cena, tú y yo recordamos que un viernes como hoy, 9 de la mañana, Él fue crucificado. Y a las 3 de la tarde entregó su espíritu. Para concluir, su muerte es ejemplar, sin igual, con sentido, porque primero ofreció su vida voluntariamente. En segundo lugar, no se quejó, no abrió su boca. Y en tercer lugar, su muerte trajo bien y paz. Y lo más importante, la ira de Dios que estaba sobre nosotros fue aplacada porque Él se puso en medio para recibir la ira de Dios Padre en su cuerpo. Por eso su Padre lo abandonó. Por eso dijo Él, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se hizo pecado por nosotros.